Buenos días, jóvenes. Vamos a ver lo que es el potencial eléctrico en un campo uniforme. Entonces, para poder ver esta parte, tenemos dos placas paralelas de signos opuestos, ¿no? Que están separadas por una distancia. Esta distancia tiene que ser menor al largo y al ancho de las placas, ¿no? Tiene que ser menor. En mi dibujo no es menor porque para poder explicarles las funciones que hay entre ellos. Entonces, cuando tenemos dos placas de signos distintos, se genera ¿qué? Un campo eléctrico. El campo eléctrico siempre va del positivo al negativo, ¿no? Y entre estas dos placas, como hay un campo eléctrico, también se va a haber una fuerza eléctrica constante. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener siempre en cuenta? Que son placas paralelas de distintos signos, separados por una distancia. Entonces, ¿podemos sacar la diferencia de potencial entre estas dos placas? Sí, estas son las dos fórmulas que tenemos. El potencial en A menos el potencial en la placa B es la fuerza eléctrica por la distancia entre la carga. O también la diferencia de potencial, que sería esto, es igual al campo eléctrico por la distancia. Con esas dos fórmulas nos vamos a ir al primer ejemplo. El ejemplo nos dice que calcular el trabajo que realiza una carga eléctrica cuando mueve una carga de 2 microcoulombs. Entonces tenemos 2 microcoulombs entre dos superficies equipotenciales separadas 0,02 metros a través de un campo uniforme de 1000 newton sobre coulomb. Pregunta, ¿cuál es la diferencia de potencial entre las dos superficies? Entonces nos están pidiendo dos variables. Nos están pidiendo la diferencia de potencial, pero también nos están pidiendo el trabajo. Lo primero que hacemos, reconocer los datos que nos han dado y llevarlos a las unidades necesarias o unidades estándares. ¿Qué son microcoulombs? Carga. ¿Pero en qué tiene que estar? En coulombs. Sería 2 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Qué serían los 0,02 metros? La distancia. Está en metros, entonces no necesito hacer ninguna conversión. ¿Qué son los 1000 newtons sobre coulomb? Es el campo eléctrico generado por esta carga. Está en newtons sobre coulomb, no necesito hacer ninguna conversión. Pero si acá tuviera kilonewtons, micronewtons, etc., siempre debemos llevar a newton sobre coulomb. Si acá hubiera microcoulomb, nanocoulomb, etc., hacemos la conversión necesaria. Bueno, entonces ya tenemos los datos. Vamos a sacar el trabajo, vamos a calcular el trabajo y la diferencia de potencial. ¿Cuál nos conviene calcular primero? Yo creo que esta ya tenemos una fórmula directa que sería el campo por la distancia. Entonces solo tenemos que reemplazar en la fórmula el campo por la distancia. La diferencia de potencial va a ser igual a 1000 newtons sobre coulomb por 0,02 metros. Hacemos los cálculos respectivos y nos va a salir que la diferencia de potencial va a ser igual a 20. Ahora, unidades. ¿Qué unidades van a ser? Newton por metro, ¿qué es? Es lo que conocemos como joule sobre coulomb. Y joule sobre coulomb, ¿a qué es igual? A
voltios. Entonces la unidad final va a ser 20 voltios. Y con eso habríamos respondido la pregunta, la primera o la segunda pregunta. Ahora nos vamos a calcular el trabajo. Recordemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. No tenemos fuerza como dato, pero sí tenemos campo y tenemos carga. Recordemos que E o campo eléctrico es igual a fuerza sobre la carga. Entonces, despejando la fuerza, ¿a qué va a ser igual? El trabajo va a ser igual a el campo por la carga. Y en este caso, reemplazamos la distancia. Entonces, calculamos que el trabajo va a ser igual a 1000 Newton Coulomb por la carga 2 por 10 a la menos 6 Coulomb por la distancia que es 0,02 metros. Entonces se nos van a ir los coulombs, hacemos operaciones y el trabajo nos va a salir igual a 4 por 10 a la menos 5. ¿Qué unidades? Newton por metro, Joule. Estos ejercicios en general son bastante sencillos. Solamente tenemos que tener en cuenta las dos ecuaciones que tenemos y con eso tendríamos lo suficiente para resolver. Este resultado, si les va a salir en decimales, les va a salir 0,00004, que es lo mismo que decir 4 por 10 a la menos 5. No se confundan, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, no se confundan cuando les salen decimales.